Cecilia, se acaba de cumplir un año, hace un par de semanas, de que quedó firme el fallo del juez Tomás Griesa, este fallo que el gobierno argentino viene cuestionando hace más de un año, pero bueno, quedó firme con la decisión de la Corte Suprema de no revisar la situación. ¿En qué estado está hoy la causa y la deuda argentina y en general cómo está el problema, digamos? Bueno, como sabés, en realidad este fallo que quedó firme hace un año por decisión de la Corte Suprema, en realidad no ha sido cuestionado solo por la Argentina, sino que ha sido cuestionado a nivel internacional. Cuando la Argentina presentó su apelación frente a la Corte Suprema de Estados Unidos, nos apoyaron México, Brasil, Francia. En instancias anteriores el gobierno de Estados Unidos lo habían cuestionado. Y la verdad es que lo que se trata es una interpretación absolutamente extravagante, irracional, de una cláusula estándar que lo que hace es buscar interferir con el proceso de reestructuración de deuda soberana de la Argentina. Lo que dice ese fallo es que Argentina no podía pagarle al 92,4% de sus acreedores legítimos que aceptaron la reestructuración de deuda que hicimos en el año 2005 y en el año 2010, si no se le pagaba a los fondos buitre los que ellos pretendían, una ganancia concretamente de 1.600%. Este fallo era de imposible cumplimiento, fue cuestionado por Argentina y por el mundo entero, pero Argentina siguió pagando. Siguió cumpliendo y ha venido cumpliendo puntualmente con sus obligaciones a sus acreedores y en ese sentido estamos orgullosos del proceso que se ha llevado adelante para poder cuestionar este fallo, pero a la vez y simultáneamente defender nuestras relaciones financieras internacionales y nuestra relación con nuestros acreedores. Vos sos embajador en Estados Unidos y ahí estás en el frente de la trinchera, digamos. Nosotros vemos todos los días cómo operan los buitres en los medios, por ejemplo, publicando solicitadas en los diarios y demás. Pero ¿cómo es el trabajo diario de enfrentarse a esa situación todos los días? ¿Hay alguna cuestión particular que se ve más ahí en Estados Unidos, se ve menos, por ahí acá lo exacerbamos? Mira, los buitres han desarrollado en Washington y en Nueva York también una verdadera estrategia de lobby contra la Argentina. Tienen ejércitos de lobistas, influyen en los medios, influyen en los políticos, usan el dinero y el poder para conseguir decisiones en su favor. Esto es algo que Argentina ha denunciado, que Argentina ha cuestionado y la verdad que en Washington lo hemos visto en vivo y en directo. En particular vienen siendo aportantes muy grandes en el Congreso de Estados Unidos. Déjame darte algunos datos que me parecen ¿Aportantes? ¿En qué sentido? ¿Qué quiere decir aportantes? Bueno, Paul Singer, por ejemplo, tanto a nivel individual como a través de Elliott Management, que es la empresa básicamente que lleva adelante el litigio contra Argentina, es el principal aportante individual en Estados Unidos al Partido Republicano. Eso solo en lobby directo a congresistas. Agregale a eso, no lo tenemos destinado a publicidad. Entiendo. Lobby directo a congresistas quiere decir un depósito en su cuenta bancaria para que ellos apoyen la visión buitre en la disputa con Argentina. Efectivamente, esto es legal en Estados Unidos y tienen obligación, de hecho, está regulado y tienen obligación de declararlo, entonces vos podés saber cada uno de los... Más prolijo, digamos. En ese sentido, sí, pero la verdad es que es bastante nefasto que muchos de los congresistas que reciben fondos de parte de estos fondos hayan tratado de impulsar proyectos de ley, declaraciones en contra de la Argentina que no han prosperado en la mayor parte de los casos porque no han cosechado el apoyo suficiente, pero que contribuyen a querer dar una visión distorsionada de nuestro país. ¿El accionar no legal buitre se limita solamente a financiamiento y de las campañas políticas en Estados Unidos y solicitadas en los diarios o tiene otro tipo de mecanismos para actuar contra Argentina en Washington o en Nueva York? Y más de una vez nos ha tocado tener que revisar con mucho nivel de detalle obsesivo las listas de quienes vienen a, por ejemplo, una cena que llevamos adelante en más de una ocasión en Washington, porque se intentan colar con nombres disfrazados, consultoras, grupos de influencia, en cenas que organiza la embajada para difundir nuestra posición, para clarificar lo que somos como país, los progresos que hemos hecho en materia de deuda, y los tipos se intentan de colar. Me han enganchado, incluso en recepciones, en algunos lugares, con una cosa así. Yo creo que el acoso que llevan adelante hacia el país en materia judicial, el acoso que llevan hacia adelante con nuestras autoridades, con persecuciones y mentiras, también lo llevan adelante en contra de quienes representamos al país en el exterior. ¿Y hay alguna salida posible en el mediano plazo para eso? Mira, lo que tenemos es que se ha generado un respaldo internacional a la posición de la Argentina impresionante. El liderazgo de la presidenta, del ministro de Economía, del canciller, de llevar estos temas a los foros internacionales, ha permitido
transformar la discusión a nivel global sobre los fondos buitres. Ten en cuenta que el propio Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, han apoyado con documentos escritos, con publicaciones, con textos, las posiciones de Argentina en este litigio. Con lo cual, esto no es una posición de la Argentina, esto es una posición de la totalidad de la comunidad internacional que no tolera estas prácticas predatorias, que dice basta al accionar de los fondos buitres y que está tomando acciones para revertirlas. Bien, clarísima la embajadora, y me parece importante, Tomás, esto que vos resaltabas con tus preguntas en la entrevista, que lo mencionabas antes de presentarla, que nosotros quizás desde acá no es tan claro entender. Cuando hablamos de lobby, no es solo ir, tomarse un café, charlar un poquito, sino que efectivamente en Estados Unidos se maneja de esa manera, van y ponen plata, se llama constante y sonante. American Task Force Argentina, el grupo de tareas de los buitres contra Argentina que está financiado por Paul Singer y el fondo Elliott Management, que son los principales litigantes contra Argentina. Un datito de color del año pasado, en 2014, este señor Paul Singer y el fondo NML Capital o Elliott Management donaron 25 millones de dólares a las diferentes campañas de los legisladores a donde aportaron plata. Ese aporte es mayor que el combinado entre Google, AT&T y Lockheed Martin. O sea, el trabajo de lobby de los fondos buitres en Estados Unidos es muy activo. Como decía la embajadora, hay respuesta de parte del sector internacional, tanto del sector privado como de los estados. Hay dos tipos de respuestas hasta ahora vistas. Una es la Asociación Internacional de Mercado de Capitales, que promovió nuevas cláusulas para los bonos, para intentar empezar a evitar que con las nuevas emisiones exista la posibilidad de fondos buitres nuevos hacia adelante. Y lo otro es el debate que está teniendo lugar en Naciones Unidas para crear un marco para las futuras reestructuraciones de deuda soberana, una suerte de ley de quiebras para los países a escala internacional, sobre la cual Estados Unidos e Inglaterra, sede de donde se emiten 9 de cada 10 bonos, se resisten. De esto hablamos en la segunda parte. Adelante. Esta posición de la Asociación Internacional de Mercado de Capitales fue respaldada por el Fondo Monetario y está siendo estudiada en el marco del G20. Pero ustedes dicen que es insuficiente eso. ¿Por qué es insuficiente? Es insuficiente porque nosotros creemos que no hay tal cosa como una cláusula plenamente antibuitre. La verdad es que si el fallo de Griesa muestra algo, es que la estrategia y las maniobras de estos fondos lo que buscan hacer es abusar de los vacíos que eventualmente pueda haber, de las grietas que pueda haber en los sistemas legales y financieros para obtener interpretaciones a su favor y hacerse estas ganancias extraordinarias. Son litigantes profesionales más que inversores, porque realmente no invierten más que en juicios y litigios. Y así como consiguieron jueces funcionales que pueden interpretar cláusulas estándar, que siempre el mercado interpretó de una determinada manera y que nadie hubiera pensado hace algunos años que se podían interpretar de una manera tan absurda, sabemos que pueden haber en el futuro nuevos jueces influenciables que trabajen en pos de intereses de estos sectores, que interpreten de una manera no anticipable las cláusulas. ¿Por qué creemos entonces que esta solución es insuficiente? Además, porque hay 900.000 millones de dólares en bonos a nivel internacional que no tienen estas supuestas cláusulas antibuitre, con lo cual están expuestos en los próximos 10 o 15 años, que es cuando van a madurar, a todo tipo de litigios en contra de los países. Yo creo que somos un ejemplo a nivel internacional de cómo reestructurar la deuda y por eso se está considerando en muchos casos en la actualidad. Insuficiente el mecanismo que propone el mercado para resolver el problema que abrió Griesa y los buitres. Argentina, junto con el G77 más China, promueve la creación de un marco internacional para conducir estas reestructuraciones de deuda. ¿Por qué y cuáles son las características que debería tener este proyecto? Las cláusulas de acción colectiva, estas cláusulas antibuitres, son parte de una solución que se llama de mercado, que básicamente consiste en que los nuevos contratos se redacten de una manera más sólida, más fuerte. Nosotros proponemos que complementariamente con esto y fundamentalmente haya un marco legal multilateral acordado por los países que ponga un freno a los fondos buitre, que regule la forma en la que se reestructuran las deudas, cuáles son los principios que guían esas reestructuraciones de deuda y que establezca claramente cosas como que cuando acordás con un grupo esto vale para toda la mayoría, la importancia de que las deudas sean sustentables. Como una ley de quiebras, digamos. Exactamente, porque así como los países, como las empresas pueden reestructurar sus deudas, creemos que también los países tenemos el derecho soberano a reestructurar nuestras propias deudas. También la posibilidad de negociar y conducir tu deuda externa es un ejercicio de la soberanía. Nosotros creemos que en este caso
estamos discutiendo hoy, Argentina hizo un ejercicio pleno de su soberanía. No se dejó extorsionar, no se dejó imponer condiciones desde el exterior y tomó las decisiones que eran adecuadas y convenientes para su propio crecimiento económico, para su propio proceso de inclusión social y para defender los derechos y las condiciones de todos los argentinos. El año pasado en el G20 por primera vez se empezó a hablar del tema de los fondos buitre por el impulso del país. ¿En qué estado está ese trabajo que empezó a hacer el FMI por encargo del G20 y qué resultados puede tener? Mira, déjame decirte algo más general primero. La verdad que desde el año 2008 en que la presidenta participó como jefa de Estado en la primera cumbre del G20 en Washington, Argentina ha liderado en muchísimos temas la discusión, llevando al G20 temas importantes para nuestro país y que ahora son importantes cada vez más a nivel internacional, como la importancia de trabajar para reducir la desigualdad, para poner el empleo realmente en el centro de las estrategias de crecimiento en contra de la austeridad, la lucha contra las guaridas fiscales. Y en ese marco de llevar y impulsar a nivel internacional estas discusiones importantes, que son propias de nuestra propia experiencia de crecimiento como país, pero también de un entendimiento de cuál es la realidad internacional, Argentina viene impulsando hace muchos años el debate en el G20 sobre el tema de la deuda. Porque sabemos de nuestra propia experiencia que para que haya crecimiento sustentable, que para que haya inclusión social y el crecimiento sea duradero, la deuda tiene que ser sustentable. Y también eso implicó que por primera vez el año pasado el G20 termina incluyendo en su declaración de líderes una referencia específica a la cuestión de los litigios, de los holdouts y de los fondos buitres, impulsando nuevas líneas de trabajo para ponerle un freno a estas prácticas predatorias. El tema de los fondos buitres, la litigiosidad que plantean y todos los aspectos vinculados en el G20 al tema buitres, ¿van a seguir planteados entonces en Turquía este año, en la cumbre de Turquía del G20? Bueno, hay una línea de trabajo que se ha creado, que está llevada adelante básicamente por el FMI, pero en conjunto con todos los países que formamos parte del G20, para diagnosticar y hacer recomendaciones para frenar el accionar de estos fondos buitre y la altísima litigiosidad que imperan. Básicamente en cuanto a nuevos contratos, en cuanto a formas de emisión de nuevos bonos en mercados internacionales, y lo que estamos haciendo siempre es avanzando en todos los foros internacionales lo máximo posible el aprendizaje que tiene Argentina para que el abuso de los fondos buitre no pase nunca más. ¿Y en qué otros foros internacionales está teniendo resultados? Hace un par de días tuvo lugar en Bruselas una nueva cumbre de la CELAC y la Unión Europea, donde Argentina participó. Y en esa cumbre, dentro de todos los principios que se incluyeron en la declaración, también hubo una nueva expresión de apoyo y de respaldo a esta labor en contra de los fondos buitre y para tratar de seguir construyendo un marco más previsible, más estable en términos financieros internacionales, que incluye la posibilidad de reestructurar tu deuda en base al respeto de la soberanía de los países. Muchas gracias, Cecilia. Gracias, por favor.